pavimento de estuco, gradas estucadas, silencio total, porque hablaba el Dios, ¿verdad? El Dios del sol, el rey. Y ahí aparece el mismo. Lo interesante de esa estela es que el altar, por este lado, ven ustedes un monstruo, ¿verdad? Hay un monstruo raro, ¿no? Tipo como un dragón, etc. Es un monstruo descarnado, pero por la parte trasera, el mismo monstruo, pero con carne. El rey quería pues, demostrar un poquito de miedo, intimidar a la gente, ¿no? En ese sentido. Bueno, a cada estela le corresponde su propio altar, pero a cada estela, la que está en medio, la que tiene dos caras, la cara aparece 18 conejos, joven. Le está dando la bienvenida al sol, la salida del sol. ¿Okay? Pero en la parte trasera aparece el mismo con barba y con bigote, perdón, barba y bigote. Quiere decir que el día ya está acabando, está viejo. ¿Ok? Entonces, porque allá se esconde el sol. El mensaje a la gente acá era: yo tengo el control del sol desde que sale hasta que se esconde. Por lo tanto, yo soy el Kulahau, el que hace que el sol salga y que el sol pernote donde yo vivo. Y ese es el mensaje de esa estela. Pero lo interesante es que esa estela es de las pocas que cuando Copán fue abandonada, la partieron prácticamente en tres. Si ustedes ven ahí, tiene como un corte, como una especie de una Z, ¿no? Estaba partida en tres. Como a ustedes les comentaba algunos, creo que cuando los mayas abandonan Copán, hay evidencia incluso de que ellos pues, incendiaron Copán. Y también algunas de esas esculturas las quebraron. Igual como el caso de esta. Fue simbólica. ¿Por qué no aquella? ¿Por qué no esta ni las demás? Porque esa está en el centro y para los mayas representaba algo muy importante. El espíritu de Huachaclajún Ubalcahuil estaba ahí. Pero la única forma de sacar el espíritu era destruyendo la estela más importante, ¿no? Y por eso la de ustedes que está enfrente, en medio, perdón. Y enfrente de la estela está lo que es una tortuga, que la tortuga es bicéfala. Parte también de la mitología. Recuerden que ellos tenían en su cosmovisión formas diferentes de ver la vida. Ellos pensaban incluso que el lomo del cocodrilo era la tierra, que el cocodrilo estaba reposando en un gran estanque, ¿verdad? Y abajo representaba el Chivalbá, arriba estaba la Ixchel, la diosa de la luna, Ixagná, etc. Esa era la forma de ver su vida, ¿no? Entonces representan también con esta tortuga parte de sus animales mitológicos. Observen ustedes todo acá, son pura gradería, ¿no? Y allá, como les decía, está este rey, el mismo, pero lo interesante de esa estela es que el rey aquí tiene algunos elementos diferentes. Creo que el licenciado Denis lo ha comentado ahorita, ¿no? De esa estela tiene algo muy especial porque la estela no está ni viendo ni al este ni al oeste, está viendo hacia el sur, ¿va? La única estela que está viendo hacia el sur. Una o ven al este o ven al oeste y la de en medio a los dos lados, ¿verdad? Pero ver a los dos lados también, ¿qué simboliza? Si yo puedo ver a los dos lados, en términos físicos, ¿qué es? Acuérdense la belleza maya, ¿eh? Alguien que tuviera una frente pronunciada, un cráneo deformado. Estrabismo. ¿Ah? Estrabismo. Que eso para ellos era parte de la belleza, ¿no? Nariz pronunciada, boca grande, ojos viendo para diferentes lugares, era parte de la belleza, ¿no? En cambio, él tenía ese dominio de la vida, de la muerte, de la claridad, de la oscuridad, de lo blanco con lo negro, de lo bueno con lo malo, etc., ¿no? Acuérdense, era el Kulahau, la máxima, llegó a lo máximo, ¿no? Después de ser el Kinishahao, ascendió al Kulahau, que ya no es hombre, es Dios, ¿no? Visto de esa forma. Ven, va a comentar algo. Ya el licenciado Arnulfo les comentaba la importancia astronómica que tiene esta plaza. Normalmente esta plaza ustedes la pueden encontrar como la Plaza de las Estelas. Por sí misma ya lo explicó el licenciado también y es más solo verlo. La cantidad de estelas que vemos aquí, la mayoría de Huachaclajún o Bacahuil. Pero
tiene una importancia y, como bien decía, en la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional también se le ha llamado la Plaza del Sol, porque estudios que se han realizado durante varios años se han descubierto que para la medición de la trayectoria del Sol y las sombras, solsticios y equinoccios, la plaza tiene una importancia muy grande, específicamente la estela D, aquella que está al fondo. La estela que está al fondo, ahí al final. ¿Por qué? Sí, grabando. Bueno, sigamos entonces. En la noche yo voy a explicar un poco sobre el aspecto cosmológico de los mayas, pero como esta plaza tiene que ver con el sol, voy a aprovechar para hacerlo en este momento, porque es de día y es donde más se va a entender. La estela D, la que está ahí al fondo, que desafortunadamente, digo yo, nos dañó las observaciones que hacíamos en ellas porque le pusieron una cubierta. La cubierta es para protegerla del sol por el tipo de piedra que es muy erosionable, pero eso también dañó la investigación. ¿Por qué? Porque sabemos que el sol sale por el este, hace un recorrido por la eclíptica, la atmósfera, y cae por por acá, el este y al oeste. Ok. La estela marcaba con su sombra ese movimiento del sol. ¿Y por qué hacían eso los mayas? Bueno, porque ellos necesitaban saber los solsticios y los equinoccios. Para ellos era muy importante, especialmente aquí en esta zona. Los equinoccios eran bien marcados. Además, la estela que vemos ahí al fondo, arriba, por el árbol, ¿quién es ese rey? Nenúfar jaguar, está al fondo. Se descubrió que en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño el sol cae exactamente atrás de la estela. Por ahí cae el sol. Eso no es casualidad. Eso era porque lo estaban midiendo a propósito. Era porque los mayas necesitaban saber qué momento del año era. Como ya decía algunos compañeros, por cierto, que me han hecho la misma pregunta, esta es como la tercera vez que lo cuento, vale más que están todos, ellos necesitaban saber qué época del año era, porque para ellos era de vida o muerte, por algo muy sencillo, ya lo vamos a ver. Si yo vengo y les pregunto a ustedes, a cualquiera de ustedes, ¿qué fecha estamos? ¿Qué fecha es hoy? Primero de mayo. Primero de mayo, me dicen automáticamente, y si no lo saben, sacan el famoso aparatito que andamos aquí, miramos aquí, 1 de mayo, 1:29, ¿qué tal? 1:29. Ok, y ya salimos del problema. Obviamente los mayas no podían hacer eso. Entonces vienen ellos y comienzan a ver el movimiento del sol, ven dónde está el sol en determinadas épocas del año y ven qué sombra proyecta dependiendo de la posición que tiene el sol en esa época del año. ¿Por qué? Porque el sol no sale en la misma posición durante todo el año. El sol no sale exactamente por el este, ni se esconde exactamente por el punto oeste todos los años, sino que el sol se mueve 23 grados y medio del este al sur o 23 grados y medio del este al norte. Hace un movimiento así. Obviamente no es el sol el que hace eso, es la Tierra, porque la Tierra tiene un movimiento que se llama pendular, aparte del de rotación y el de traslación. O sea que la Tierra, en términos generales, hace esto. Todo el año. Todo el año. Es como un trompo que está terminando de rotar. Bueno, por eso el sol se mueve. Los mayas no sabían eso, pero sí sabían que el sol se movía en el horizonte y que durante todo el año ese movimiento les marcaba a ellos partes importantes del año. Observándolo durante, ¿qué? 3.000 años, desde la época de los olmecas, llegaron a la conclusión de que ellos podían dividir ese año en 4 periodos. ¿Qué periodos son esos? Los solsticios y los equinoccios. Comenzaron a ver que podían medirlos y tener marcadores, que ahora les decimos nomones, los marcadores para saber qué época del año hay en determinado momento. Bueno, ya cuando sabían eso, lo llevaron a su máxima expresión. Comenzaron a darle nombres a esos periodos, comenzaron a darle nombre a esos días. Por cierto, el día maya se sabe que era el nombre Kin, y el Kin significa sol. O sea que para los mayas un día era un sol. Y se cree, todavía no se ha comprobado al 100%, pero sí es lógico pensar que un día para los mayas era de sol a sol. Cada amanecer para ellos era un día. No es como nosotros, que nuestro día se rompe a medianoche. Ellos no, su día era natural, más natural su cuenta. Por eso es que su calendario tiende a ser más exacto, porque iba con el movimiento natural de las estaciones y del sol. Por eso llegaron a ser tan exactos. Observaban. Bueno,
ellos ya sabían esto, lo observaban, ya lo supieron cómo medirlo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, llevémoslo para utilizarlo. En Copán construyen esa estela, la estela D. Es una estela, la que está al fondo, allá por la gradería, al fondo. Esa estela es muy importante, ¿por qué? Porque es una estela netamente destinada al tiempo. En la parte norte de la estela, o sea, atrás, la estela tiene 16 cargadores del tiempo. Cada uno por un mes del Hab, o sea, el mes civil o mes solar. 16 meses de 20 días, ¿dan cuánto? Ay, los agarré, ¿verdad? Son de arte, ya me di cuenta. Si me preguntan a mí también, me hubiera pasado lo mismo. Soy de Story. Son 360 días. Ok, faltan 5 días para un año. ¿Qué hacemos? Hagamos algo. Sumémosle 5 días más y llamémosle Iguayeb. Los meses de descanso y de mala suerte, no hay que hacer nada en esos días. Cuidadito, hacen algo, ¿verdad? Es como Semana Santa, ¿verdad? Bueno, son los 5 días del Guayeb, más los 16 meses de 20 días, hacen 365 días, tienen un mes solar. Bueno, pero ellos, ¿cómo lo podían medir? Usted sabe que esa estela que está ahí, que está orientada con el paso del sol, con el juego de sombras de todo el año, las sombras recorren las graderías que ven atrás. Y se calculó, y esas graderías, la sombra, se tarda en recorrerlas tanto de arriba hacia abajo, como de este a oeste. Es un cálculo matemático el que tenía. Adivinen cuánto tiempo las sombras durante todo el año. 365 días. Lo único que tenían que hacer era ir viendo cuándo empezaban. Bueno, si ellos decidían empezar el que se cree que es el primer año del calendario maya, que es, ¿cuál creen que sería? ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el primer día del calendario maya con respecto al nuestro? Buena pregunta, ¿verdad? Se considera que es después del solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque es la noche más larga. Es la noche donde hay menos luz. Es donde el sol se pierde más tiempo en la oscuridad, en el Xibalbá, y vuelve a salir. Entonces, al salir en la mañana, el siguiente día, el sol triunfa. Por lo tanto, hay que celebrarlo porque es el primer día del calendario maya. Bueno, si tomaran ese día y lo midieran en el horizonte donde está saliendo el sol, o sea, el solsticio de verano, ya tienen un marcador para el resto del año. Y ellos con la sombra pueden ir calculando cada cuánto tiempo la sombra va marcada, los solsticios, los equinoccios. Y ahí, jóvenes, ¿qué es eso? Un calendario. Ya saben qué día están, en qué momento del año están. Ya pueden contar los 16 meses de 20 días. Y esos 5 días más, que no hay que hacer nada, que es de vacaciones. Y se lo tomaban en serio. Eran los guayebres, 5 días. Ok. De esa estela que está ahí, atrás tienen los 16 meses. Eso ya nos está diciendo que es un marcador. Pero no se queda ahí. A los lados de la estela hay unas como espigas de maíz parecidas que hacen un recorrido más o menos así en zigzag. Falta más estudio en eso, pero lo que más se cree es que a medida la sombra en la estela va marcando, puede marcar también incluso días específicos, incluso para los mayas horas específicas. Y por último, ¿quién creen que está al frente? ¿Quién creen que está al frente de la estela? Ahí el personaje. 18 conejos. 18 conejos. Esta versión es de 18 conejos. Es la de él, pero muy probablemente antes hubo otra. No tan elaboradas como la de él, pero 18 conejos. Entonces, 18 conejos, y lo que están viendo al frente es una figura zoomorfa, un monstruo de su cosmovisión. Lo interesante es que, como decía el licenciado, por la parte de frente está joven, robusto, está lleno de vida y está apuntando hacia este oeste, sur y norte. Está apuntando. Y por el otro lado está ya viejo. La pregunta que yo me hago, y aquí sí no se las puedo contestar, porque como profesional que soy, no puedo inventar. Si eso estuviese de este a oeste, yo podría decir, ok, está marcando que el sol nace por aquí y que el sol muere por allá. Podría ser el sol. Pero si está de norte a sur, eso ya uno lo dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está representando esa figura? En lo personal no se los podría contestar en este momento. Haría que hacer más investigación.
pero algo nos está diciendo el que esté esa figura ahí. Algo. Es un altar, obviamente, y en los altares servían para hacer sacrificios. Pero no solo eso, sino que representaban algo más. Y la estela, en pocas palabras, y ya para resumirles todo lo que les dije, es un reloj y un calendario. Y para cerrar, ¿para qué les servía esto a los mayas? Bueno, para saber en qué momento del año estaban y qué necesitaban, o sea, si iba a llover, si iba a hacer calor, si iba a ser un día más largo, si iba a ser una noche más larga, etc. Era para su vida misma. Y esto continuará hoy en la noche. Ahí termino. Gracias.